Quiero, hermanos, comenzar diciéndoles que debido a que en este curso de los libros históricos vamos a estar estudiando la vida de muchos reyes, vamos a estar recibiendo entonces abundante luz acerca de cómo debe ser un verdadero liderazgo. Los reyes, pues definitivamente tienen un liderazgo. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante estas 4 noches. Vamos a sorprendernos del pésimo liderazgo que muchos de estos reyes tuvieron sobre el pueblo de Dios y que de ninguna manera, hermanos, debemos imitar. Como también estaremos descubriendo el excepcional liderazgo que otros reyes ejercieron, los cuales, por supuesto, sí debemos imitar, repetir. El énfasis en esta clase es que lleguemos, hermanos, a ser líderes piadosos. Líderes piadosos. A propósito de liderazgo, si todavía no han adquirido o han leído los libros de liderazgo del Dr. Bailey, pues los recomendamos. Deben hacerlo. Maravillosa información allí, una perspectiva totalmente diferente a la que normalmente los libros modernos de liderazgo nos presentan. Debido a que estaremos estudiando sobre los reyes, empezaré diciéndoles, hermanos, que el plan de Dios original y que sigue vigente hasta nuestros días es levantar un pueblo de reyes y sacerdotes para Él. Así lo dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10 se nos añade algo acerca de esta misma verdad. Dice el capítulo 5 y versículo 10 de Apocalipsis: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y mire lo que dice: y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Aquí vemos claramente que Él está preparando un pueblo que reine o que va a reinar sobre la tierra. Ahora, hermanos, el asunto de reinar literalmente sobre esta tierra, debemos entenderlo muy bien. Si vamos al capítulo 20 de Apocalipsis y versículo 6, nos vamos a dar cuenta que será durante la dispensación milenial cuando se va a reinar, cuando el plan de Dios es que nosotros reinemos, no ahora, y que no todos también, encontramos allí, van a tener ese alto honor, ese alto privilegio. Dice el capítulo 20 de Apocalipsis y versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él, notemos eso, y reinarán con Él 1000 años. Serán aquellos, hermanos, que participen del arrebatamiento, por lo que aquí estamos viendo, los que reinarán con Cristo 1000 años aquí en la tierra. Aquellos que tengan el privilegio de irse en el arrebatamiento son los que van a reinar con Él 1000 años. Es lo que dice este verso 6 del capítulo 20. Ahora, ser parte, hermanos, del arrebatamiento o de la primera resurrección, como aquí se nos dice, no es algo ligero. No es en realidad para la generalidad. Acordémonos que Pablo, siendo que era nada menos que el apóstol Pablo, 6 años antes
de ser martirizado, hermanos, todavía presionaba para ser parte de ese grupo privilegiado para tan alto honor de irse en el arrebatamiento. Dice Filipenses capítulo 3 y versículo 11, si en alguna manera, dice Pablo, llegase a la resurrección de entre los muertos, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo todavía estaba presionando para ser parte de ese grupo del arrebatamiento. Y aquí la palabra griega para resurrección nos da la idea de una resurrección fuera del grupo normal. En otras palabras, se refiere, hermanos, a la primera resurrección, no a la resurrección general que se realizará después del milenio, donde todos serán juzgados. Notemos entonces, hermanos, que no es nada fácil, o no será nada fácil, participar del arrebatamiento. Pablo mismo dudaba si calificaría para esto. Para tener el privilegio de participar, hermanos, en el arrebatamiento, en esa primera resurrección, hay muchos requerimientos que debemos cumplir antes. No los vamos a ver porque no es nuestro tema, pero solo para que tengamos una idea, consideremos lo que acabamos de leer aquí en el 26 de Apocalipsis. Ahí se nos dice que para ser parte del arrebatamiento se debe ser primero bienaventurado y santo. Eso fue lo que vimos ahí, bienaventurado y santo. Esto es ya un estándar un poco elevado, ¿no lo creen ustedes? Además, Pablo también dice en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 12 que solo si sufrimos, reinaremos con Él. Y así podríamos, hermanos, seguir encontrando más requisitos para calificar y ser parte del arrebatamiento. Pero es claro que la esposa, los vencedores que se van en el arrebatamiento y que reinarán con Cristo, hermanos, finalmente en el milenio, no son la generalidad, no son cualquier cosa, pues. Y aquí debo hacer una aclaración. Acabamos de leer que reinaremos con Él, que reinaremos con Él. Y esto, hermanos, tenemos que entenderlo. No nos equivoquemos. Cristo siempre, hermanos, será preeminente, siempre. Ciertamente los vencedores van a reinar, pero con Él, bajo su liderazgo, como el capítulo 32 de Isaías nos presenta y versículo 1. Ahí dice, he aquí, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Notemos, aquí se habla de que el Señor es el que va a reinar y que aquellos que reinarán con Él serán a un nivel, digámoslo así, de príncipes. Gloria al Señor. Recordémonos que Él es el rey ¿de qué? De los reyes. El rey de los reyes. Así que vamos a reinar con Él. Gloria al Señor. Ahora, les tengo noticias. Él quiere que reinemos no solo en esta tierra durante el milenio. Hermanos, su plan va todavía más allá. Él quiere que reinemos durante la eternidad con Él. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 5 dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y mire lo que dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Mis hermanos, les confieso, no sé cómo realmente va a hacer esto, pero es evidente que Él tiene propósitos eternos para nosotros, aún en el tema de reinar. Gloria al Señor. Por supuesto, para gobernar algún día, literalmente, hermanos, en el milenio y después en la eternidad, debemos primero haber mostrado aquí y ahora, hermanos, que seremos capaces de hacerlo, mostrando
nuestra fidelidad. Hoy. Primero, hermanos, en lo poco. Dice Lucas, capítulo 16 y capítulo 19, y versículo 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Verso 17. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás que autoridad sobre 10 ciudades. Obviamente esto es en el milenio, reinando en el milenio, pero el requerimiento es fidelidad en lo poco, según estamos viendo acá. La parábola, hermanos, del mayordomo infiel en Lucas 16 nos añade más información sobre aquellas cosas que debemos nosotros ser fieles hoy. Ahí se nos habla de ser fieles en lo poco, ahí se nos habla de ser fieles en las finanzas, en las riquezas, y también se nos habla de ser fieles en lo ajeno. Gloria al Señor. Así que importante esto, hermanos, si realmente algún día queremos reinar en el milenio, primero tenemos que ser fieles en estas cosas hoy. Ahora, la fidelidad definitivamente, hermanos, no es una virtud de la gran mayoría. La fidelidad no es una virtud de la gran mayoría. La fidelidad es una virtud, en realidad, de la minoría. Recordémonos que Cristo dijo en Mateo capítulo 22 y versículo 14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Los llamados son muchos, los escogidos son pocos. Y si son pocos los escogidos, hermanos, ¿cuántos entonces realmente serán los fieles? Porque la triada se complementa en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14. Ahí dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, ¿qué dice? Los que van a reinar con Él y los que están con Él, ¿qué son? Son llamados, elegidos y fieles. Muy bien, entonces si muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿cuántos realmente serán los fieles? Evidentemente los fieles son los menos. Sin embargo, mis amados, esa debe ser nuestra meta. Pues la fidelidad, según acabamos de ver, es determinante, hermanos, para reinar con Cristo. Para reinar se debe haber crecido lo suficiente hasta alcanzar la madurez, y la fidelidad es señal inequívoca, hermanos, de una persona realmente madura. La Biblia, mis hermanos, está llena de triadas, todos sabemos eso, en las cuales se nos presentan los 3 niveles principales de crecimiento espiritual que debemos tener todos. Por ejemplo, la triada que nos presenta Juan: hijitos, jóvenes, padres. También la triada de fruto, más fruto, mucho fruto. La triada de fruto al 30, fruto al 60, fruto al 100 por uno, en fin. La triada de Israel, Jerusalén, Sión. La triada de la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La triada del atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Entiende? Y así podríamos seguir citando más triadas. La gloria de las estrellas, la gloria de la luna, la gloria del sol. ¿Entiende? Hermanos, la verdad es que el Señor quiere que nosotros no nos quedemos en llamados o en escogidos. Él quiere que nosotros lleguemos a ser fieles, Gloria al Señor. Mis hermanos, Él quiere que crezcamos y alcancemos madurez, porque este es un requerimiento, un requisito para reinar, y no nos quedemos, hermanos, a la mitad del camino. Él quiere que alcancemos la paternidad, no que nos quedemos en niñez o en adolescencia. Él quiere que demos mucho fruto. Él quiere que lleguemos al 100 por uno, no al 30 o al 60. Él quiere que lleguemos a Sión y no nos quedemos solo parte de Israel o de Jerusalén, ¿entiende? Él quiere que experimentemos no solo la fiesta de la Pascua y la fiesta del Pentecostés, sino que espiritualmente entremos a la gloria de la fiesta de los tabernáculos. Él quiere que no nos quedemos en el atrio
ni en el lugar santo, sino que avancemos y lleguemos al Santísimo. Él quiere que alcancemos la gloria del sol de justicia y no solo la gloria de la luna y de las estrellas, ¿entiende? Él quiere que lleguemos, hermanos, a la meta, que lleguemos a ser fieles, porque eso, hermanos, es lo que nos va a calificar para reinar con Cristo en el milenio. Pablo decía que dejemos los rudimentos, hermanos, de la doctrina de Cristo y sigamos adelante a la perfección. ¿Sí? Dejemos ya los rudimentos y continuemos hacia la perfección. Que ya no seamos niños fluctuantes, también dice Pablo a los Efesios, llevados por doquier de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así lo dice Efesios capítulo 4 versos 14 y 15. Hermanos, hablar de fidelidad es hablar de permanencia, es hablar de permanecer. Cuando alguien le falla a su cónyuge, dice, fue infiel. No permaneció con esa persona, sino se fue con alguien más, ¿entiende? Hablar de fidelidad es hablar de permanencia, es hablar de constancia. En este estudio, hermanos, estaremos considerando muchos reyes, que lamentablemente no permanecieron fieles. Empezaron bien, pero terminaron mal. ¿Sabe? Sin el ánimo, hermanos, de ufanarme, porque no es mi propósito, después de más de 40 años de servir ya al Señor, puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Gloria al Señor. Hoy estoy muy contento porque mire cómo Dios hace las cosas. ¿Sabe que hoy, hace 41 años, recibí el bautismo en el Espíritu Santo? Hoy, hace 40, y no se me olvida porque fue el día de los fuegarones. Y fue una experiencia realmente extraordinaria. Mientras el mundo estaba quemando, entre comillas, al diablo, el Señor estaba haciendo una obra maravillosa con su fuego también en mi vida. Aleluya, gloria sea al Señor. Él es bueno, Él es fiel. Amén. Una experiencia maravillosa. Bueno, citamos una vez más entonces Lucas capítulo 19 y versículo 16. Dice ahí, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Verso 17, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Hermanos, para reinar algún día con Cristo en el milenio, es determinante haber madurado y haber permanecido fieles. En lo poco, o aparentemente poco o pequeño, ¿entiende? Y quiero aclarar que la razón por la que aquí se nos habla de poco o pequeño es porque comparado, hermanos, con la autoridad que Dios quiere darnos en el milenio, reinando con Él, cualquier cosa que hagamos, por grande que nos parezca, hermanos, en realidad es algo pequeño, es algo poco. Pidámosle a Dios que nos dé la abundancia de su gracia para que, hermanos, mediante ella podamos permanecer fieles, reinando y teniendo dominio hoy sobre todas aquellas cosas de la vida diaria, grandes o pequeñas, según nuestro criterio, que se nos presenten. Como Pablo dijo en Romanos capítulo 5 y versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Gloria al Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé la abundancia de su gracia
para reinar en vida ahora en aquellas cosas grandes o pequeñas según nuestro criterio. Saben, en el avivamiento que estamos próximos a experimentar y que tocará al mundo entero, cuando el capítulo 24 de Mateo y verso 14 se cumpla. Hermanos, gracias a su abundante gracia que habrá en nosotros, lo que se estará proclamando en ese avivamiento a las casi 7,000 etnias de todo el mundo, hermanos, es el evangelio del reino. El evangelio del reino. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, etnias. Y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Ahora, veamos cómo fue que Israel llegó a tener reyes. Y para ello quisiera que fuéramos a Éxodo capítulo 19 y veamos lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí unos 50 días después de haber salido sobrenaturalmente del cautiverio en Egipto, porque Dios lo sacó con su mano fuerte y su brazo extendido de una manera maravillosa. Dice el 19 del Éxodo y versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y mire lo que dice el verso 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, repito, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí vemos, hermanos, que Dios quiso convertir al pueblo de Israel en su especial tesoro, en un reino de sacerdotes y en gente santa. Y las claves para llegar a eso eran, primero, ¿qué? Oír su voz. Primero eran oír su voz. Y en segundo lugar, ¿qué? Guardar su pacto. Guardar su pacto, o sea, los 10 mandamientos. Y hermanos, ¿saben? Iguales hoy. Iguales hoy. Los requerimientos son exactamente los mismos. Si queremos ser su especial tesoro, y ser, hermanos, un reino de sacerdotes, debemos también cumplir con esos 2 requerimientos. Oír su voz y guardar su pacto, sus mandamientos. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Israel, hermanos, no quiso oír a Dios y tampoco quiso guardar su pacto, guardar los mandamientos. Ellos dijeron a Moisés en el capítulo 20 del Éxodo y versículo 19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Como quisiera poder detenerme en cada versículo y explicar un poco más, pero no es el punto. Ellos, por supuesto, hermanos, tuvieron mucho temor cuando Dios hablaba, porque Dios sí pone el dedo en la llaga, y querían como un intermediario ahí, ¿verdad? Y pidieron a Moisés que fuera él. Y hermanos, esto, la verdad, los descalificó para alcanzar esas bendiciones que él tenía planeadas para ellos. Lo que descubrimos aquí es lo siguiente, hermanos. Si cada uno de los israelitas hubiera oído la voz de Dios, si cada uno de ellos en lo individual hubieran oído su voz y hubieran guardado sus mandamientos, le habrían permitido al Señor reinar sobre cada uno de ellos particularmente,
y cada uno de ellos se hubiera convertido en su especial tesoro y en un pueblo de sacerdotes, de gente santa, bajo su reinado. Pero eso, hermanos, es lo que acabamos de ver ahí en Éxodo 19 y versículo, vamos a ver, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sin embargo, ellos se perdieron esa gran oportunidad, ese gran privilegio. Dios entonces, hermanos, siguió levantando después de Moisés otros caudillos que igual que él también reconocían el reinado de Dios sobre sus vidas y oían su voz y guardaban sus mandamientos, como Josué, después de él los jueces, aunque sabemos que no todos los jueces fueron tan fieles en eso, pero igual, Dios en ese entonces reinaba sobre Israel indirectamente a través de los caudillos que él levantó. Él lo hubiera querido hacer personalmente con cada uno de ellos, pero ellos no escogieron eso. Como acabo de decir, ellos se perdieron el privilegio de estar individualmente, digámoslo así, bajo el reinado del Señor. Y aunque, hermanos, no era esta la perfecta voluntad de Dios, todo caminaba relativamente bien hasta que el último juez y también profeta Samuel envejeció. Samuel había sido un magnífico juez, un magnífico profeta de Dios, quien sí oía a Dios, quien sí guardaba su pacto. Sin embargo, cuando él estaba en el ocaso de su vida, hermanos, debido a que ninguno de sus hijos estaba caminando bien con Dios, y el pueblo, la verdad, no visualizaba a nadie como un posible sustituto, le pidieron a Samuel que mejor los gobernara un rey a la manera de todos los pueblos vecinos. Obviamente, al hacer ellos eso, lo que estaban haciendo era rechazar a Dios como su rey. Es a través, por supuesto, de el reinado directo que tenía Dios a través de Samuel. Leamos uno de los pasajes, hermanos, más tristes ahora de la palabra del Señor. Capítulo 8 de 1 de Samuel y versículo 1. Aquí se nos relata lo que acabo de mencionar. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Qué tremendo. Y sigue diciéndonos la narración: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y mientras Samuel oraba, Dios le dijo a Samuel, en el versículo 7 en adelante: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Qué sorpresa, ¿verdad? Porque no te han desechado a ti, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Hermanos, cuando leo esto, pienso que las cosas en nuestros días no han cambiado mucho. Siguen igual, la verdad. La gente hoy, incluso gran parte de la iglesia, está rechazando sistemáticamente a sus líderes. Y sin saberlo ellos,
sin saberlo ellos, lo que están haciendo es rechazando a Dios como su rey, a Dios como su rey, tal y como sucedió ahí. Particularmente he sido menospreciado y rechazado muchísimas veces como pastor, como líder. Y saben, aunque indudablemente eso duele, porque duele, y hay veces uno hasta no sabe qué hacer, pero realmente lo que más duele es que no me están rechazando a mí, ¿entiende? Es que están rechazando a Dios. Eso es lo que ahí dice, ¿entiende? A uno le duele y a Samuel le dolió muchísimo, pero Dios le dijo, no te preocupes, si no es contigo el asunto, es conmigo. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Si tan solo la gente supiera eso, hermanos, cuando menosprecia, cuando rechaza y desprecia a sus pastores o a sus líderes, no se lo están haciendo a ellos, sino a Dios. Así que Dios les concedió en su voluntad permisiva, su petición. Ellos entonces tendrían un rey, pero como los otros pueblos. Un rey, pero como los otros pueblos. Así de carne y hueso. Así fue como Israel, hermanos, llegó a tener reyes. Así fue. Ahora, aquí debo decir algo. Nosotros no somos realmente el Israel natural, ¿verdad? Nosotros no somos la arena del mar. Nosotros los gentiles convertidos somos el Israel espiritual. Somos las estrellas de los cielos. ¿Se recuerdan cuando se le dijo a Abraham eso? La promesa dada a Abraham es una promesa que también es para nosotros. Es para nosotros. Pues claramente Pablo dice que nosotros somos la simiente de Abraham. Y como sabemos, la promesa dada a Abraham de ser bendición para todas las naciones también aplica a nosotros. Gálatas capítulo 3 y versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mis queridos hijos de Abraham, Dios los bendiga. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gloria al Señor. La clave para que Abraham recibiera esa promesa que nos alcanzó a nosotros, hermanos, adivinen cuál fue. Oyó su voz y obedeció. Oyó la voz de Dios y obedeció. Después que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, Dios le dijo en Génesis capítulo 22 y versículo 16 al 18, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. El Israel natural y el espiritual, ¿verdad? Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. En otras palabras, oyó la voz de Dios y obedeció. Oyó y obedeció. Gloria al Señor. Así que si Israel se perdió ese privilegio, ¿entiende? De tener, nosotros no, porque nosotros somos anteriores. Amén. ¿Qué estoy tratando de decir? Que hoy, si nosotros, los hijos de Abraham espirituales, oímos su voz y obedecemos sus mandamientos, aceptando su reinado y sus órdenes en lo particular, Él nos va a convertir en bendición para todas las naciones. Es lo que aquí dice. Y yo me pregunto de qué manera uno puede ser
de bendición para las naciones. Hermanos, yo creo que el camino más fácil para ser de bendición para las naciones es reinando sobre ellas, juntamente con Cristo. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Tal y como lo dijimos al principio, Él quiere que nosotros reinemos según vimos en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10. Aleluya. Ahí dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entre otras escrituras que nos hablan de esto mismo, pero hermanos, ese es el plan. Pero la clave, hermanos, para reinar es aceptando primero su reinado en nosotros, como ya vimos. ¿De qué manera? Oyendo su voz y obedeciéndolo. Si no nos sometemos, hermanos, a la autoridad del Rey hoy, de nuestro Dios como Rey hoy, no reinaremos con Él en el milenio y en la eternidad. ¿Qué es su plan? Muy bien, habiendo dicho todo lo anterior, consideremos el primer rey de toda la nación de Israel, antes que el reino fuera dividido. Como deben ustedes saber, hermanos, los primeros 3 reyes de Israel, Saúl, David y Salomón, reinaron sobre todo el reino unido. Sin embargo, como veremos más adelante, en los días de Roboam, hijo de Salomón, el reino se dividió. 2 tribus, Judá y Benjamín, formaron el reino del sur, y las 10 tribus restantes conformaron el reino del norte, Judá e Israel, respectivamente. Muy bien, vamos, hermanos, a empezar por donde tenemos que empezar, con el rey Saúl, el primer rey del Israel unificado todavía. Debido a que el pueblo, hermanos, rechazó a Dios como su rey, Dios les dio lo que pidieron, así como lo oyen. Dios les dio lo que pidieron a Saúl. Eso fue lo que pidieron y eso fue lo que Dios les dio. Así que, hermanos, no resulta casualidad que Saúl significa pedido, significa solicitado, significa demandado. Eso es lo que significa su nombre, Saúl. Saúl era el prototipo realmente del líder que Israel quería, exactamente como las otras naciones tenían. Ellos le habían dicho a Samuel, en 1 Samuel, capítulo 8 y versículo 5 en la segunda parte: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Así que Dios, hermanos, les dio justamente lo que ellos estaban pidiendo. Un rey, como ellos querían, como todas las naciones. Como lo pidieron. Por eso se llamaba Saúl, porque eso es lo que significa su nombre. La descripción de Saúl, hermanos, la tenemos en el capítulo 9 y versículo 1 y 2. Saúl, hermanos, físicamente era un hombre muy hermoso, muy apuesto, muy alto. Además de eso, era hijo de un hombre muy valeroso de la tribu de Benjamín llamado Cis, de tal manera que era a los ojos y mente humana, hermanos, el líder ideal, el líder ideal. Es bueno mencionar aquí que a la tribu de Benjamín no se le dieron promesas para el trono, sino realmente las promesas para el trono se le dieron a la tribu de Judá. En el capítulo 49 y versículo 10, ahí se menciona eso. No será quitado el cetro de Judá. Sin embargo, debido a la insistencia del pueblo, conforme a su voluntad permisiva, Dios les concedió un rey de la tribu de Benjamín. Obviamente Saúl nunca fue, hermanos, entrenado para este alto puesto. Él nunca fue entrenado para este puesto. Saúl no tenía el carácter realmente para reinar. En Saúl, hermanos, se cumple la escritura de Proverbios capítulo 20 y versículo 21 que dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio
no serán al final bendecidos. No serán al final bendecidos. Exactamente eso sucedió, porque él recibió así, de puro chiripazo, el reinado. Él no estaba ni preparado ni nada. De la noche a la mañana resultó rey, pero al final no fue bendecido. También es un hecho probado que Dios da a los pueblos, hermanos, los líderes de acuerdo a su corazón. De acuerdo a su corazón. Como ellos querían seguramente un rey de buena familia, de una familia respetada, ellos querían seguramente un rey muy apuesto, muy guapo, pues Dios se los dio. Dios se los dio, eso era lo que querían, Dios se los dio. Pero atención a esto, debido a que el pueblo era un pueblo desobediente, entonces Dios les dio lo que ellos merecían. Un rey desobediente igual que ellos. Oseas capítulo 4, versículo 9 dice en la Nueva Versión Internacional: de tal pueblo, tal sacerdote. Bueno, de tal palo, tal astilla, pues. Revisemos un poco, hermanos, la vida de Saúl. Revisemos un poco la vida de Saúl. En el capítulo 10 de 1 de Samuel, vemos cómo Saúl es ungido por primera vez por el profeta Samuel. Y vemos también el cumplimiento de ciertas señales que Samuel le da a Saúl como confirmación de su ungimiento. Ahora, el hecho de que Dios dé señales, porque ahí en ese ungimiento primero de Saúl, hermanos, hubo señales. Pero quiero decir algo, hermanos. El hecho de que Dios dé señales no significa, pongan atención, necesariamente que una persona esté en la voluntad perfecta de Dios y que Dios le esté agradando a esa persona. Simplemente Dios indica aquí el curso de una decisión que ya ha sido tomada. Eso es lo que está sucediendo aquí. Ahora, es interesante que las señales que se le dieron a Saúl de alguna manera son muy interesantes porque, hermanos, resultan proféticas para su vida. Resultan proféticas para su vida. En primer lugar, la unción sobre Saúl, hermanos, sobre Saúl, según 1 de Samuel capítulo 10 y versículo 1, es muy reveladora. Saúl fue ungido por Samuel con una redoma o un frasco de aceite. Con un frasco de aceite. Y una redoma o un frasco es hecho, hermanos, por la mano del hombre. Por la mano del hombre. Así que de alguna manera Dios nos está mostrando que la unción que recibió Saúl de alguna manera fue humana, no divina. Por ejemplo, diferente a David, como veremos en su momento. David fue ungido de una manera diferente. En segundo lugar, vemos otra señal en la ofrenda, otra señal que sucedió ahí en una ofrenda de los panes. En 1 de Samuel, capítulo 10 y versículo 3 y 4, tenemos esa historia. A Saúl se le dijo que se encontraría con unas personas que llevarían 3 panes cuando fue ungido, de las cuales era una como señal, una confirmación de su ungimiento, de los cuales se le entregarían solo 2 de los 3 panes. El número 3, por supuesto, nos habla de la deidad, de la Trinidad, y también significa los 3 niveles espirituales básicos, hermanos, que todos nosotros debemos experimentar y debemos alcanzar, no quedarnos en uno de los 3. Tiene como las 3 áreas del templo, los 3 niveles de fruto, etcétera, etcétera. Esta señal significaba que Saúl no podría participar de todo entonces lo que Dios tenía para él, pues solo se le darían 2 panes, no los 3. Solo podría llegar hasta el segundo nivel, digámoslo así, al lugar santo, no al santísimo. Nunca experimentaría la plenitud de Dios para su vida. Llegaría tal vez a joven, pero no a padre.
Llegaría a la gloria de la luna, pero no a la gloria del sol. Llegaría a dar fruto al 60, pero no al 100 por 1. ¿Estamos entendiendo? Y la tercera señal tenía que ver con lo profético. Con lo profético. En 1 Samuel capítulo 10, versos 5 y 6, y también en los versos 10 y 11, cuando Saúl se alejara de Samuel, se encontraría con un grupo de profetas. Y cuando se los iba a encontrar, iba a empezar a profetizar con ellos. La unción profética le iba a tomar a él. Y sería mudado en otro hombre, de tal manera que cuando esto sucedió, los que vieron a Saúl se preguntaron y decían: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¿Saúl también entre los profetas? Ahora, hermanos, es de todo sabido que el ejercicio de los dones espirituales no es en sí ninguna evidencia de aprobación de Dios. No nos equivoquemos. Los dones espirituales no es una evidencia de la aprobación de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Pero ¿qué les contesta el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, qué tremendo. Jesús dice que aquellos que no han caminado en obediencia a su voz, hermanos, no es suficiente. Él no los conoce, aunque han hecho muchas señales y sobrenaturalidades. Y eso, hermanos, fue evidente en el rey Saúl. Es bueno mencionar aquí que este primer ungimiento de Saúl fue prácticamente en privado. Así que se hizo necesaria su designación como rey delante de toda Israel nuevamente en Mizpa. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 10, versos 17 en adelante, no lo vamos a ver. Aunque al parecer, hermanos, Saúl no empezó a fungir inmediatamente, pero el punto es, cuando fue ungido fue bastante en privado, así que se hizo una designación pública en Mizpa, pero él todavía no empezó a fungir como rey inmediatamente. Ahora, es interesante que cuando Samuel lo anunció delante del pueblo en el capítulo 10 y versículo 20 en adelante, Saúl se encontraba escondido entre el bagaje, entre el equipaje. Hermanos, y ahora empezamos a descubrir ya ciertos detalles de la personalidad, del carácter de Saúl. Saúl fue un hombre que siempre evadió sus responsabilidades. Él nunca pudo hacerle frente a sus compromisos. Él nunca enfrentó la realidad, pues. Hermanos, en el reino no nos podemos esconder jamás. Si Dios nos ha escogido, debemos asumir las responsabilidades que el Señor ponga para nosotros adelante. En el capítulo 11 de 1 Samuel vemos el segundo y último ungimiento de Saúl. Este fue el resultado de una gran victoria que Saúl tuvo en contra de los amonitas. En esa ocasión los amonitas dijeron a los de Jabes de Galaad que solamente si los varones se sacaban el ojo derecho accedían a no matarlos. Al enterarse Saúl de esto, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y organizó inmediatamente un gran ejército. Un ejército de 330,000 hombres de Israel y de Judá, y derrotó a los enemigos. Esta victoria desembocó en el ungimiento de Saúl como rey una vez más. Aquí recibe él su segunda unción.
y ahora sí, públicamente en 1 Samuel capítulo 11 y versículo 15. Gloria al Señor. Y tal como vimos que sugería la señal de los panes, ahí se quedó. Hasta esta segunda unción llegó Saúl, a pesar de que habían 3 panes, solo 2 se le dieron a él. En el capítulo 12 vemos que el profeta Samuel le ratifica al pueblo con un milagro portentoso, hermanos. Eso fue tremendo. Trayendo truenos y lluvias en el tiempo de la siega del trigo. No era tiempo de lluvia, pues. Dios hizo ese portento para demostrarles que se habían equivocado al pedir un rey. Eso está en 1 Samuel capítulo 12, versos 16 al 19. Ahí claramente vemos que Dios hace un milagro sobrenatural, trayendo lluvia en el tiempo de sequía, hermanos, de verano, digámoslo así, para mostrarles que se habían equivocado al pedir un rey. Ellos entonces reconocieron su pecado, pero ya muy tarde, ¿verdad? Las cartas ya estaban echadas, hermanos. Así que la recomendación de Samuel fue básicamente que no se apartaran de Dios, Él estaba incluso dispuesto a bendecir el reinado de Saúl, aún dentro de su voluntad permisiva. Qué Dios tan misericordioso el que tenemos, ¿verdad? Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 12 y versículo 20 al 22. Gloria al Señor. Vamos corriendo, hermanos, porque si nos leemos cada pasaje, no vamos a acabar. Hermanos, Dios a menudo nos pone a prueba. Dios a menudo nos hace exámenes. Y eso hay veces la iglesia no lo entiende, los creyentes no lo entienden. Estamos en una escuela y Dios nos pone exámenes. Y en la medida que vamos creciendo, como los niños en un colegio, ya los exámenes son más difíciles. No es lo mismo un examen de primaria que un examen de bachillerato o universitario. No es lo mismo un examen para una licenciatura que para un doctorado. Estamos entendiendo. O sea, en la medida que vamos avanzando y creciendo, los exámenes cada vez son más fuertes. Dios le hizo a Saúl varios exámenes. Y como veremos, lamentablemente los perdió. Forzosamente les tengo que preguntar, ¿cuántos de ustedes han sido examinados por el Señor? Todo el tiempo, ¿verdad? Exámenes. ¿Y los ha ganado usted o los ha estado repitiendo? Hay algunos que ya bigotudos y todavía están en primaria, ¿verdad? No hay modo que crezcan. No pasan los exámenes. Y Dios se lo repite el mismo y vuelven a caer en el mismo hoyo. Lo vuelven a aplazar, a perder. En el capítulo 13 encontramos el primer examen reprobado de Saúl. Cuando Saúl fue ungido la primera vez en el capítulo 10, Dios le dijo que descendiera a Gilgal y lo esperara ahí 7 días para ofrecer sacrificios. Espérame 7 días, desciende a Gilgal y ahí me espera 7 días. Dice 1 Samuel capítulo 10 y versículo 8, y luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pero dice, para ofrecer leí mal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Un examen de obediencia, sencillo, ¿verdad? Sin embargo, al ver Saúl que el pueblo se le desertaba a causa de un numerosísimo ejército filisteo que los tenía rodeados, eran 30,000 carros, más unos 6,000 hombres de a caballo, hermanos. Cuando se llegó el día séptimo, porque todos los exámenes tienen su
sus dificultades, su grado de dificultad. Pues aquí está el grado de dificultad, ¿verdad? Cuando se llegó el día séptimo y Samuel no aparecía, Saúl se desesperó y ofreció holocausto a Dios para pedir su asistencia. Y yo creo que me comí uno y ahí voy. Ahora sí, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 y 9. Gloria al Señor. Ahí vemos eso. Esta acción, aunque muchos podrían pensar que fue justificada, porque imagínense, el séptimo día, un ejército numerosísimo rodeando al pueblo de Israel, ¿entiende? Entonces como que había que hacer algo, pues había que hacer algo. Pero hermanos, aunque para algunos que analizan las cosas humanamente, digamos, la reacción de Saúl pudo ser justificada, para Dios no. Fue descalificado como rey por eso. Veamos lo que Samuel le dijo cuando llegó. En el capítulo 13 y versículo 13 dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Aquí vemos, hermanos, varias cosas. Primero, Saúl no pasó su primer examen de obediencia. Segundo, Saúl se desesperó al ver que el pueblo se le desertaba, que el pueblo se le iba, ¿entiende? Por los enemigos que los tenían rodeados. Y hermanos, aquí hay seguramente pastores y líderes, y yo creo que tenemos una buena lección para nosotros acá. Nosotros debemos de aprender a esperar en Dios. Cuando Dios ha hablado, no actuemos precipitadamente, esperemos en Él. Y si vemos que la gente está desertando, está abandonando, hermanos, esperemos siempre en el Señor. Si no estamos haciendo bien las cosas, hermanos, por supuesto, preocupémonos, pero si estamos obedeciendo a Dios y si estamos haciendo bien las cosas, estemos tranquilos, aunque la gente esté desesperada y esté desertando. Esperemos en Dios y Él hará. Tercero, y esto sí fue grave, Saúl se metió a oficios sacerdotales. ¿Entiende? Cosa que no le correspondía a él hacer como rey. Esos oficios le atañían exclusivamente a los sacerdotes de la tribu de Leví. Y él no era un levita. ¿Sabe? A Saúl le pasó lo que le pasó al rey Usías, uno de los reyes de Judá. Usías murió leproso, hermanos, por hacer eso mismo. Él, por orgullo, como le iba tan bien y era tan prosperado y era un tremendo rey, ¿entiendes?, se metió a oficios que no le correspondían a él. Y eso provocó que Dios enviara un juicio sobre él, le cayera lepra y él murió leproso. Hermanos, Usías, por hacer eso, murió leproso, y Saúl, por hacer eso, de meterse a oficios sacerdotales, perdió el reino. Otro asunto interesante que vemos en esta porción es que una vez más vemos cómo Dios, aún, hermanos, dentro de su voluntad permisiva, fíjese bien,
estaba dispuesto a confirmar el reino de Saúl para siempre. El reino de Saúl para siempre estaba dispuesto a confirmarlo. Mire qué Dios más misericordioso. Sin embargo, por no obedecer, perdió ese privilegio. Mis amados, como ya mencioné, la desobediencia puede hacernos perder el privilegio de reinar con Cristo en el milenio. Y como estamos viendo, podemos vedarle el privilegio también a nuestra descendencia. Y vamos a estar viendo mucho sobre cómo nuestras acciones afectan a nuestra descendencia, hermanos. Es una de las cosas que se ve muy claro en este curso de los reyes. En el capítulo 14 encontramos a Jonatán, hijo de Saúl, haciendo algo. Él, sin consultar a su padre, fue con su paje de armas a enfrentar el destacamento de los filisteos y mataron unos 20 hombres. Saúl vio movimientos por ahí y se enteró por la turbación que había en el campo filisteo y entonces consideró propicio aprovechar esa situación para atacar y mandó primero a traer el arca, el epod, como algunas otras versiones traducen, para consultar a Dios. Y aunque por lo apurado del asunto finalmente ya no consultó a Dios, Él en su misericordia les dio la victoria. Pero fíjese que en esa ocasión, porque estamos viendo a Saúl ordena que todos batallen en ayuno en contra de los filisteos. Fíjese. Y Jonatán, su hijo, no había oído ese mandamiento. Y bueno, él comió miel de un panal. Saúl, al descubrir por medio de consultar a Dios que fue su hijo quien había comido miel, hermanos, lo sentenció a muerte, a su propio hijo, Jonatán. Y hermanos, a no ser por la intercesión del pueblo, Jonatán hubiera muerto. Otro asunto que vemos aquí en este capítulo es que debido a que el ejército estaba exhausto, después del ayuno ordenado por Saúl, hermanos, ellos estaban con tanto apetito que empezaron a comer carne del botín, ¿verdad? Pero era cruda aún, o sea, tenían tanta hambre que se la empezaron a comer cruda con sangre. Y esto pues no se permitía, la ley. Esto molestó a Saúl y los trató de pecadores. Así que mandó que comieran delante de él para cerciorarse él que no lo estuvieran haciendo de esa manera. Y finalmente Saúl edifica un altar. Hay otros detalles que se nos relatan en este capítulo, pero hermanos, yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta de algo que se empieza a descubrir aquí en Saúl también, y por eso mencioné estos asuntos. Me llama mucho la atención que en este capítulo 14 se empieza a descubrir religiosidad en Saúl. Quizá por el hecho de que Dios ya le había anunciado, hermanos, que su reino no sería duradero, Saúl empezó a tratar de volverse espiritual, pues, o a aparentar por lo menos espiritualidad que realmente no tenía. Hermanos, y esto se llama religiosidad. Esto se llama misticismo. Y esto definitivamente no le agrada al Señor. La verdad es que ya desde el capítulo anterior se venía vislumbrando esto. Porque él, imagínense, se abrogó atributos sacerdotales siendo que no le correspondían. Religiosamente, pues. Y ahora en este capítulo vemos que finge espiritualidad al intentar consultar a Dios para ver si atacaba a los filisteos, como vimos. También
al imponer imprudentemente un ayuno forzado en plena batalla. ¿A quién se le ocurre eso, hermanos? ¿A quién se le ocurre eso? Pero él estaba haciendo la cosa muy espiritual. También cuando consulta a Dios para descubrir quién había cometido el pecado sobre esto, sentenciando a muerte a su propio hijo. Hermanos, esto es religiosidad. Él estaba tratando de aparentar mucha justicia, ¿entiende? Hermanos, ese era Saúl. Ese era Saúl. Y hermanos, como hay que aprender, quisiera hacer un comentario acá. Cuando los líderes, ahí sí que insensatamente, imponemos reglas absurdas, ¿entiende? Frecuentemente son nuestros hijos los primeros en transgredirlas. También, hermanos, vemos religiosidad cuando trató de pecadores a los soldados que estaban exhaustos y hambrientos al saber que estaban comiendo carne con sangre. Religiosidad, muy estricto en la ley, ¿verdad? Y haciendo un altar inmediatamente. Religiosidad. Hermanos, en la medida que Saúl se alejaba de Dios, trataba de demostrar lo contrario. Mire lo que dice Oseas, capítulo 8 y versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. ¿Entiende? O sea, como se había olvidado de su hacedor, empezó a edificar templos para aparentar de que no, de ninguna manera he olvidado a mi hacedor, ¿entiende? Bueno, pasemos al famoso capítulo 15. Debido a que Saúl llevaba la materia, la clase de obediencia perdida, Dios le repite el examen, porque la llevaba de retrasada, ¿verdad? Así que como Dios quería castigar a los amalecitas por haberse opuesto a Israel cuando subían de Egipto, le ordenó a Saúl exterminar a ese pueblo totalmente. Recordemos que Amalek es un tipo de la vieja naturaleza y podríamos hacer la aplicación de que Dios quiere que acabemos con la vieja naturaleza totalmente, ¿verdad? Pero mire, en Primera de Samuel capítulo 15 y verso 3 dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Pero qué pasó? Una vez más, Saúl no obedeció. En realidad, obedeció a medias, obedeció parcialmente. Pues aunque Saúl dijo que había cumplido la palabra de Jehová, en realidad no lo hizo. ¿Por qué? Porque dejó vivo a Agag y también dejó vivo a lo mejor del ganado. Y Dios había dicho que acabara con todos, aún con los animales. Y saben, más adelante nos vamos a dar cuenta que Saúl realmente no exterminó a todos los amalecitas. Aquí pareciera como que solo Agag se quedó vivo. Realmente no fue así. Pues los amalecitas siguen apareciendo en el futuro y entonces significa que él no los eliminó completamente. Es más, fíjense bien lo que voy a decir. Por no haber matado Saúl a Amalek, a los amalecitas, al final de su vida, un amalecita lo mató a él. Un amalecita lo mató a él. Qué lección para nosotros, ¿verdad? Si no matamos a Amalek, Amalek nos mata a nosotros. Si no acabamos con la carne va a acabar tarde o temprano con nosotros. En los versos 10 y 11 vemos que Dios se lamentó de haber puesto a Saúl por rey. Y por supuesto,
Samuel también se apesadumbró mucho por esto, porque Samuel lo apreciaba. Ahora, cuando Samuel llega a donde Saúl estaba, Saúl, hermanos, anticipándose, y yo puse aquí en mis notas, y pavoneándose, le dice a Samuel: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero Samuel entonces le dice: pues ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Es este que yo oigo con mis oídos? ¿Qué es esto que estoy oyendo? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Cumplimos, pero el pueblo los perdonó, porque bueno, ellos quieren sacrificar a Dios y están bien gorditos, están muy bonitos. Lo mejor del ganado es para holocaustos, para sacrificios, no tengas pena, pero lo demás, lo que no servía, lo destruimos. Saúl entonces, hermanos, no obedeció totalmente, ¿entiende? Y lo que hizo fue, como hacen muchos, echarle la culpa a otros, ¿verdad? Y aquí le echó la culpa al pueblo de haber perdonado lo mejor del ganado supuestamente para ofrecer sacrificios a Dios. Y esto, hermanos, si esto, hubiese sido cierto, lo hizo por quedar bien entonces con ellos, por quedar bien con ellos. Probablemente se sentía comprometido, hermanos, Saúl, con toda la gente que lo había pedido como rey. Pero pregunto, hermanos, ¿con quién nosotros tenemos que quedar bien? ¿Con quién tenemos que quedar bien? ¿Con Dios o con la gente? Si realmente la gente estaba diciendo, bueno, hagamos esto, y él no quiso decir lo contrario porque quiso quedar bien con ellos, porque como ellos lo habían elegido, entonces, pero hermanos, no tenemos que estar pensando en quedar bien con la gente, queremos quedar bien con Dios. Pero ¿sabe una cosa? Realmente Saúl no estaba diciendo toda la verdad. Saúl no estaba diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque esa noche Dios le había revelado a Samuel que el botín que ellos habían tomado no era necesariamente para sacrificios. No era para sacrificios, como él había dicho, sino para ellos mismos. Para ellos mismos. Así lo dice el verso 19. Y la Reina Valera actualizada lo dice bien claro. 15:19. ¿Por qué pues no has obedecido la voz de Jehová? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? O sea, ellos se lanzaron sobre el botín para ellos, no para los sacrificios. Ahora, si retrocedemos al verso 17, hermanos, vemos algo que también debemos destacar, debemos tomar muy en cuenta. Dios le dijo a Samuel aquella noche que aunque Saúl al principio se consideraba poca cosa, Dios lo había nombrado rey de Israel. Dios lo había nombrado rey de Israel, pero fíjese en ese detalle, que aunque Saúl al principio se consideraba poca cosa, él lo había nombrado rey de Israel. Así lo dice el verso 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Hermanos, esto se confirma desde que fue elegido Saúl. Saúl dijo cuando fue elegido en el capítulo 9 y versículo 21 que se sentía él indigno, se sentía indigno. Ahí dice que su familia era pequeña de las tribus de Israel, así que él se sentía indigno para ser elegido como rey. Pero hermanos, por lo que hemos estado viendo, a mi gusto, esa es falsa humildad. Falsa humildad. ¿Entiende? No era real. En los versos 20 y 21 del capítulo 15, hermanos, vemos que Saúl insiste
haber obedecido a Dios, y nuevamente se justificó diciendo que el pueblo dejó vivo el ganado para ofrecer sacrificios a Dios. Hermanos, notemos cómo nuevamente aflora ¿qué? La religiosidad de Saúl. La religiosidad de Saúl. Y asegura que lo hicieron para ofrecer sacrificios a Jehová. Hermanos, era un problema serio ese en Saúl. Debemos obedecer a Dios, hermanos, totalmente, no parcialmente. Saúl obedeció, pero a medias. Quizá, por lo que estamos viendo, hasta queriendo corregir a Dios, como que si Dios se estaba equivocando. Y ahora tenemos las famosas palabras que todos conocemos. Verso 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado que de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría, la necedad, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, esto lo leemos todo el tiempo, y lo leemos, pero como que no nos entra. Como que no nos entra. La obediencia supera los sacrificios. En otras palabras, tu religiosidad, Saúl, no. Obedece mejor y no estés ahí religiosamente haciendo las cosas como, ¿entiendes? La obediencia supera los sacrificios. No podemos venir a ofrecer culto a Dios y levantar las manos si no estamos obedeciendo a Dios antes. Hermanos, cuando desobedecemos sistemáticamente a Dios, nuestra desobediencia se convierte aquí, como dice aquí, en rebelión y en necedad. Y estos pecados, hermanos, sorpréndanse, se comparan acá con otros peores pecados. Se compara con la adivinación o brujería y con la idolatría. Vaya pecados esos. Aquí está diciendo que la rebelión es adivinación y que la obstinación es idolatría. Es idolatría. Hermanos, eso es lo que ahí dice. Y como leemos, debido a que él desechó la palabra de Jehová, Dios entonces lo desechó para que fuera rey de Israel. Y lo que vemos entonces es que Saúl tiene un aparente, entre comillas, ¿verdad?, arrepentimiento. Así que le dice a Samuel en el verso 24: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Dios. Otra vez. Una vez más vemos la actitud típica de un religioso. Pide disculpas. ¿Quiere encontrar nuevamente el favor de Dios adorándolo? Saúl dice, traduzcámoslo mejor a nuestro lenguaje: lo siento, sí fallé. Pero en realidad, hermanos, no se arrepintió. No basta decir lo siento. Arrepentimiento, hermanos, como todos sabemos, significa cambio de mente. Otro asunto que vemos aquí es que Saúl consintió a la voz del pueblo, se dejó presionar por el pueblo. Esa debilidad, hermanos, ya la habíamos detectado en Saúl. ¿Se recuerdan? Cuando vio que el pueblo se le desertaba allá y Samuel no llegaba, ¿entiende? Aquí vemos que él consiente al pueblo, o sea, consintió a la voz del pueblo. Es un problema que muchos líderes tienen.
muchos no hacen realmente lo que Dios quiere que hagan, sino lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere. Quiere quedar bien con la gente y no con Dios. La verdad es que les importa más el qué dirán de la gente. Y siempre quieren ganarse su favor. Hermanos, por supuesto, que debemos procurar, hermanos, ser consecuentes, debemos preocuparnos, ¿entiende?, por la gente, por supuesto, pero no debemos dejarnos manipular de ninguna manera por ellos. Estoy hablando a los pastores, a los líderes principalmente. Esto me recuerda lo que le pasó a Aarón cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. Ahí vemos que a Aarón le pasó algo muy similar a lo de Saúl. Él se dejó presionar por el pueblo y finalmente terminó haciendo un becerro de oro. Un ídolo, el dios Apis, egipcio. Qué tremendo, hermanos. Y bueno, Moisés le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? O sea que Moisés, digo, sí, te dejaste presionar. Y Aarón, sí, efectivamente, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron. Y él lo hizo, pues. Qué tremendo. Éxodo 32, 21 al 24, vemos eso. Pero entonces vemos que Samuel le ratifica y profetiza una vez más a Saúl la ruptura de su reino en los versos 26 al 28. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, termina diciéndole. Y más adelante vemos que Saúl vuelve a pedir perdón, pero igual, hermanos, solo un lo siento, ¿verdad? ¿Sabe? Pienso que a Saúl le pasó algo similar a lo que le pasó a Esaú, que no se le concedió el don del arrepentimiento genuino, como lo dice Hebreos capítulo 12 y versículo 17. Dice que no hubo oportunidad para arrepentimiento para Esaú. Hermanos, como sabemos, el arrepentimiento realmente es un don de Dios. Es un don de Dios, según Romanos capítulo 2 y versículo 4. Su benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Otro problema en el corazón de Saúl, hermanos, es el orgullo. Era el orgullo. Esto lo descubrimos cuando pide ser honrado delante de los ancianos de Israel. Al ver Saúl que Dios ya lo había desechado, quiso salir en caballo blanco. Ok, me voy, pero quiero salir con la frente en alto. ¿Por qué no me honras delante de los ancianos? Esto denota que lo que Saúl realmente tenía en su corazón no era humildad como aparentaba tener. No, que mi familia es pequeña. Y nada de eso. Lo que tenía era mucho orgullo. Él tenía sed de reconocimiento. Dice el versículo 30 del capítulo 15: te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Sigue en lo mismo. Qué tremendo. Él quería que todo pareciera que estaba bien, pero hermanos, las cosas no estaban bien. Delante de los ancianos quería él ser honrado. Y hermanos, esto es orgullo, sed de reconocimiento. En los versos 32 y 33 vemos a Samuel haciendo lo que no hizo Saúl, cortando en pedazos. Hizo picadillo a Agag delante de todo Israel. Esto lo debió haber hecho Saúl, porque era la orden de exterminar a todos los amalecitas. Así que Samuel mismo
hizo pedazos al rey de los amalecitas, Agag. En el capítulo 16, versos 13 y 14, hermanos, vemos que Dios le da la orden a Samuel de ir a ungir a David. De ir a ungir a David. Y algo interesante, hermanos, es que cuando David fue ungido sucedieron tres cosas. Primero, el Espíritu de Dios vino sobre David. El Espíritu de Dios vino sobre David. Segundo lugar, el Espíritu de Dios, mire allá, se apartó de Saúl. Y en tercer lugar, en lugar del Espíritu de Dios, un espíritu malo empezó a atormentar a Saúl. Esta es una gran lección para nosotros, hermanos. Yo conozco hombres que un día fueron llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, por haberse ellos revelado a Dios, hoy por hoy, lo que tienen, hermanos, son demonios adentro. Demonios adentro, en lugar del Espíritu Santo. Mis amados, no debemos confiarnos. Si no obedecemos a Dios, y si estamos abriendo puertas, podemos resultar igual que Saúl, siendo que originalmente tenía el Espíritu de Dios, finalmente ese Espíritu se va y demonios vienen. Y fue tanto, hermanos, el tormento que tuvo Saúl, que por consejo de sus mismos criados, ¿entiende?, mandó buscar a alguien que supiera tocar el arpa para que le ministrara con música y de esta manera fuera aliviado. ¿Y qué creen? Uno de los criados le sugirió nada menos que al hijo de Isaí, a David. Al hijo de Isaí. Buscadme pues alguno que toque bien, traédmelo. ¿Verdad? Porque le dijeron, bueno, es que necesitas a alguien que te libere. Estás enchamucado. Y alguien de ellos le dice, por ahí hay un muchacho, un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y es hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Te lo recomiendo. Hermanos, de tal manera que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, este muchacho que mandaron a traer, tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Gloria al Señor. En el capítulo 17 vemos la famosa batalla entre David y Goliat. Y me voy a limitar a decir que lo que vemos aquí es un Saúl temeroso. En el verso 11 dice que Saúl y todo Israel tuvieron gran miedo cuando enfrentaron a Goliat. Pero era lógico, ¿verdad? La razón, sin duda, era porque la unción y el amparo de Dios ya se había ido de Saúl. Y vamos a ver, cuando empecemos a ver a David, que David sí no tuvo nada de miedo. Y como aquí, en este capítulo, el protagonista es David, no vamos a hablar, porque estamos hablando de Saúl ahorita principalmente. En el capítulo 18 vemos que Saúl, adoptando y recibiendo en su palacio a David, porque, hermanos, Saúl lo acogió, ¿entiende? Aquí vemos a Saúl adoptando a David en su palacio, pero al ver que David estaba siendo levantado y estaba siendo usado por Dios para traer grandes victorias a Israel, descubrimos otro gran problema de Saúl. Un serio problema: los celos, la envidia. Cuando regresó David de una batalla contra los filisteos, las doncellas de Israel cantaron una canción que la verdad no le agradó mucho a Saúl.
no le agradó mucho. Las doncellas cantaban, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso sí no le gustó a Saúl. Y en los versos 8 y 9 dice que él se enojó, Saúl se enojó en gran manera, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esto, por supuesto, hermanos, siguió abriéndole las puertas al diablo. Así que en los versos 10 y 11 vemos que el espíritu malo de parte de Dios tomó nuevamente a Saúl, haciéndole desvariar. Empezó como a enloquecer ya. Y mientras David tocaba con su mano, como los otros días, Saúl intentó 2 veces matarlo, arrojándole de nuevo la lanza. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo.